Señoras y señores, si llega el tema polémico del día, el sombrero de Pizarro. Sí, señoras y señores, porque el sombrero de Pizarro fue declarado patrimonio nacional material, ¿no? El inmaterial es la lucha. Perdón. Sí, mis queridos amigos, el mandatario colombiano Gustavo Petro presidió en la Casa de Nariño el acto de develación del sombrero del comandante máximo de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro, firmante y jalonador del proceso de paz de 1990, el cual fue reconocido por el Ministerio de las Culturas como Patrimonio Cultural de la Nación. Y hay que especificar qué es cultural. Cultura es un término muy difícil de definir, pero es aquello de la que las sociedades se arraigan para poder entenderse y describirse, ¿sí? Para poder saber quiénes somos, ¿sí? Y por eso el sombrerito fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, porque hace parte de saber quiénes somos y de dónde venimos, mis queridos amigos. Eso es, ¿sí? Este sombrero es un símbolo de paz indudable y debe quedar aquí. Será patrimonio, es un patrimonio del amor. Así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño, afirmó el presidente de la República durante el acto de develación de la urna que contendrá el sombrero de nada más ni nada menos que el excomandante del M-19, candidato a la presidencia de la República, asesinado por las fuerzas oscuras de este país mientras ejercía su labor política, en una demostración de que aquí durante años la política la hicieron los amigos de las balas y los narcos. Mis queridos amigos, ahí va el video. Esos sombreros en las marchas, en la vida, frente del 19, y se puso uno de esos cuando firmó la paz en el gobierno Virgilio Barco. Rafael Pardo estaba ahí, y después se convirtió en un símbolo a partir de la foto sin él proponérselo mucho. Entonces lo mantuvo en los días que vivió después de la acuerdo de paz, e incluso empezó a ser candidato presidencial con este sombrero hasta que lo asesinaron. Pero el escolta, que había sido compañero de él, sus propias unidades, estaba sentado al lado. Antes de sentarse Pizarro, él había en su asiento, se quitó el sombrero y se lo entregó. El escolta, por alguna razón, quizás una intuición, lo guardó y le dio el dolor. Hace 2 o 3 días que fui, ellos hicieron, son varios excombatientes que ya viven, incluso algunos se han vuelto empresarios muy poderosos en Suecia. Han usado un poco su iniciativa, su audacia allí, nunca han dejado de ser demócratas y guardaron este sombrero, pero con la espada de Bolívar que devolvimos y este sombrero quedan unos hechos, unos de guerra, otros de paz, vidas y noches de amor y de guerra. Tiene Eduardo Galeano un libro que dice eso, días y noches de amor y de guerra. Y aquí este es un patrimonio del amor, así que queda entregado al pueblo colombiano, que es su dueño. Gracias. Ahí está, mis queridos amigos, la llegada del sombrero del sombrero de Pizarro a la Casa de Nariño. Y por acá preguntan algo, René, ¿Pizarro sí tenía una posibilidad real de ser presidente? Yo creo que sí. Yo tengo vagos recuerdos de la época. Yo puedo decir que yo siempre he sido un ser muy político. Mi abuelo era una persona muy... Bueno, él no hacía política como tal, pero era una persona como que estaba muy pendiente de la política, y yo podría decir que Pizarro tenía una gran oportunidad de ser presidente en aquella época, de darle una lucha muy frontal a quien posteriormente fue presidente, que fue César Gaviria Trujillo, ¿sí? O de llegar a protagonizar un golpe muy grande en las elecciones. ¿A qué me refiero con eso? A que el hecho de que Pizarro hubiese podido lograr una votación muy grande en aquellas elecciones. No recuerdo si primero mataron a Galán o a Pizarro, eso sí, digamos que en esa disyuntiva sí quedaría yo para saber
para poder entender el fenómeno Galán frente al fenómeno Pizarro, porque ahí sí sería indiscutible que el presidente de la República hubiese sido Luis Carlos Galán, quien tenía una gran apoyo del pueblo colombiano, tenía una gran fanaticada. Mi mamá, por ejemplo, era galanista. Yo recuerdo haber visto algunos discursos de Galán porque acompañé a mi madre a eventos de barrio y ese tipo de situaciones. Y además habría que contar que Galán de todas maneras tenía parte de la maquinaria del Partido Liberal, que ya hemos entendido que tiene una gran trascendencia a la hora de la realización de unas elecciones, a la hora de tener un peso electoral, que es algo muy importante. Sí, ahora sí, se viene la lloratón. Obviamente, el guerrillero ese, el guerrillero miserable, hombre, el guerrillero que firmó la paz, que entregó las armas, que por primera vez en años hizo parte de un armisticio, el guerrillero que fue beneficiado por un indulto propuesto por Alvarito y luego siendo candidato presidencial fue asesinado por fuerzas oscuras, amigas de Alvarito, entre otras cosas. La representante, la senadora Pizarro, ayer habló de la imagen de su padre y de todos aquellos que han dado la lucha y terminaron exiliados en un país donde pensar diferente era un delito. Y nuestras madres fueron capaces de hacer la paz y la hicieron gratis, por convicción, porque querían, porque soñaban para ellos y para nosotros un futuro diferente. Esta ha sido una bancada que ha sido exiliada. Varios de nosotros y de nosotras nos hemos tenido que exiliar, inclusive siendo unos niños. Esta es una bancada que ha sido perseguida, estigmatizada, cuyos miembros han sufrido atentados y amenazas. Hoy justamente hablábamos con la senadora Aida Bella y nos recordaba en el desayuno de voceros cómo fue el momento en el que tuvo que salir al exilio después de ese atentado con un rocket que sufrió. Los hombres y mujeres, los dirigentes más bellos, más probos, más formados de esta bancada o fueron asesinados o fueron desaparecidos. Y todos ellos y ellas deberían estar aquí sentados junto a nosotros. Así como deberían estar sentados tal vez muchos otros líderes de distintos sectores políticos que también fueron asesinados en el camino. Y entre todos deberíamos estar construyendo no solamente un país, sino enalteciendo este Congreso de la República. Y debería ser un trabajo de todos y de todas. Pero en concreto puedo hablarles de esta historia. Mi padre y mi madre fueron torturados impunemente junto a miles en instalaciones militares de este país. Nosotras, sus hijas, fuimos interrogadas siendo apenas unas niñas. Tuvimos miembros de la fuerza pública viviendo dentro de nuestras casas durante meses. Nosotros, sus hijos, fuimos perseguidos. Se nos negó hasta la identidad solamente por ser hijos de esos hombres y de esas mujeres. Y eso jamás debería haber ocurrido en este país. Seguramente, vuelvo y repito, hombres tan valiosos como Álvaro Gómez, que fue capaz de defender la paz junto con otros líderes del liberalismo, incluido Luis Carlos Galán Sarmiento, pero sabemos que hay otros muchos de distintos sectores políticos, fueron capaces de poner ese contrapeso para que la paz fuera una realidad en Colombia. Así que desde la certeza, la honestidad de que esta bancada ha atravesado un desierto por dolores inconmensurables y que desde ese dolor y desde esa realidad les podemos decir y afirmar con total tranquilidad, mirándoles a los ojos a cada uno de ustedes, a los citantes de este debate, que nosotros jamás haríamos algo ni pequeñamente ni medianamente similar a lo que nosotros hemos padecido. Por una sencilla razón, no somos sus iguales. ¡Qué
¡Qué garra! ¡Señor bendito! ¡Sí! ¡No somos sus iguales! Y aquí me botan el dato. Efectivamente, Galán sí murió antes que Pizarro. Entonces sí tendría una gran oportunidad Pizarro de ser presidente por dos cosas. La primera, por la proyección social que tenía, y hay una vaina muy importante y es que tras la muerte de Galán, la gente en Colombia sí se sentía muy cansada, muy afligida por la clase política tradicional, porque sí los relacionaban con la muerte de Galán y obviamente con la maquinaria del narcotráfico que ya venía. Entonces digamos que en ese momento si hubiese existido o existía una gran posibilidad de que Pizarro fuese presidente de la República para aquella época, para la campaña presidencial de 1990. Volviendo al tema del sombrero, en su reciente visita a Estocolmo, Suecia, el presidente Petro recibió el sombrero de mano de los oficiales de Bolívar, un grupo de exguerrilleros del M-19 radicados en Suecia, mis queridos amigos, que lo tuvieron custodiado en los últimos años en una caja fuerte en la península escandinávica al norte de Europa. El sombrero, que hace parte de los elementos representativos del acto de firma del proceso de paz con el M-19 en 1990, permanecerá en una urna que será expuesta en espacios significativos de la Casa de Nariño. El homenaje para superar la guerra no le gustó a Vicky. El homenaje de los hombres que firman la paz no le gustó a Vicky, quien cree que no hay razón para rendirle homenaje a nadie en este berraco país diferente a don Alvarito. Y salió llorando a través de su cuenta de X, dijo la presidenta de Semana. La directora de Semana dijo lo siguiente: el sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio de Colombia, no merece homenaje alguno. ¿Por qué le ha dado al gobierno por exaltar a criminales? Millones de colombianos no estamos de acuerdo. Pizarro no nos representa, no queremos jamás ser como él, ni que nuestros bla, 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 bla. Mi señora, el man firmó la paz. Se subieron al monte después de que los persiguieron. Se subieron al monte después de que se robaron unas elecciones. ¿Por qué carajos esas ganas de reescribir la historia del país? Si no queremos rendirle homenaje a la gente que se sube al monte y hace acciones guerrilleras, que toma las armas en el siglo XX o en el siglo XIX, época histórica de nuestro país, pues deberíamos quitarle todas esas estatuas a Bolívar, las plazas y todas esas pendejadas que se nos da por inventarle a Bolívar, Galán, Nariño, Ricaurte, Atanasio Girardot. Deberían cambiarle el nombre al estadio de Medellín, señora. Fue gente que tuvo que subirse porque la tiranía reinaba y también a través de las armas. Y debería recordarnos que no se debe matar a la gente que se baja del monte, porque o si no, muchos van a tomar la teoría de que el gobierno los va a traicionar, van a reincidir y vuelven y se suben al monte y vuelven y nos tienen en la misma situación de orden público y desastre en el que anda el país después de que hicieron trizas los acuerdos de paz de La Habana. Que claro, como se estudia periodismo solamente para llenar chismógrafo y no para entender la complejidad social del país, y se le venden teorías baratas a la gente porque es mucho más fácil convencer con odio y con simplicidad que sentarse a explicar completos los fenómenos y contextos sociales que hacen parte de nuestro entramado como nación. Sí, señoras y señores, ya tendremos candidato promoviéndose como el que va a quitar la declaración de patrimonio nacional de ese sombrero. Una propuesta para JP. Ahí está, mis queridos amigos. La directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés, explicó que un equipo especializado realizó el montaje museográfico del sombrero de Carlos Pizarro con los insumos y equipos necesarios para su preservación en la historia. Hay que recordar que, por ejemplo, entre otras cosas, la toalla que utilizaba Manuel Marulanda Vélez durante los diálogos de paz se encuentra en el Museo Nacional de Colombia. Sí, allá usted lo encuentra, vaya, la séptima con 32, allá usted la encuentra. Sin embargo, no sería de extrañar que eso lo estén diciendo nuestros periodistas, quienes durante meses nos vendieron a Castaño como presidente de la República. ¿Se acuerda cuando Carlos Castaño iba a regir los destinos del Estado? ¡Estoy orgulloso! Perdón. De ser su comandante supremo. No era ese Carlos Castaño. Sí, hemos intentado. Perdón. Que se lo imaginaban los colombianos. Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que soy un hombre con vocación de paz. Acá estoy para que el país me conozca y me escuche, por favor.
¿No se va a arrepentir de dar la cara? Bueno, creo que no. La verdad, por dos razones no lo había hecho antes, mostrar mi rostro, ¿no? La posibilidad de caer herido en un combate y no ser asistido clínicamente por ser capturado, ¿no? Y la posibilidad de salir eventualmente a una ciudad, ocasionalmente. Caramba, lástima que esa candidatura la cogió don Álvaro Uribe Vélez.